Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas a una nueva y última clase. El día de hoy vamos a ver los teratógenos. Específicamente conmigo vamos a ver aquellos agentes físicos y químicos que tienen un efecto teratogénico durante el desarrollo embrionario fetal. Bueno, seguramente como ya vieron, hay varias causas de las anomalías congénitas y entre ellas encontramos a las causas genéticas y las causas ambientales. A las causas genéticas se las vamos a dejar a Mariano, ¿sí? Seguramente lo van a ver con él. Las causas ambientales nos vamos a encargar nosotros de hablar un poco. Conmigo vamos a ver los agentes físicos y químicos, como dije anteriormente, y respecto a los agentes infecciosos y aquellas enfermedades maternas y las deficiencias nutricionales durante el embarazo, eh, que se pueden llegar a asociar a alguna malformación durante el desarrollo embrionario fetal, lo van a ver con Dai, ¿sí? En cuanto a los agentes físicos, encontramos a la radiación ionizante, la cual causa muerte celular, va a causar lesiones cromosómicas, esto es, se va a dañar un cromosoma de manera parcial o completa. Quiere decir que se puede dañar una región, una banda o hasta incluso una subbanda también, o completamente un cromosoma y tener una monosomía, ¿se entiende? No es que vamos a tener un cromosoma extra como sucede en el síndrome de Down, ¿sí? Y también la radiación ionizante va a afectar al sistema nervioso central, causando defectos en el mismo, ¿sí? Algo que deben saber y que es muy importante es que esto tiene muy alto valor umbral. Esto quiere decir que necesitamos una dosis de radiación muy alta para poder llegar a generar algún defecto a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Si lo ponemos en un ejemplo supónganse, de la radiografía de tórax que se debe realizar a una persona embarazada, para que pueda llegar a afectar el sistema nervioso central del embrión feto que se está gestando, necesitamos realizar 1 millón o quizás más de radiografías a la vez, ¿sí? Esto se da así porque una radiografía tiene un milirad. Y para llegar a causar un defecto en el sistema nervioso, necesitamos un valor umbral mayor a 2500 rads. ¿Se entiende? Rad es la unidad de radiación absorbida por el organismo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si tenemos una persona que está embarazada, no lo sabe y se realiza una radiografía de tórax, el desarrollo de este embrión feto no va a estar afectado, ¿sí? Entonces, si se entera que estuvo embarazada en el momento en que se realizó la radiografía, hay que transmitirle tranquilidad, ¿sí? Porque no se sabe que no va a estar comprometido el desarrollo normal del el sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, ¿por qué están estos carteles de advertencia en los lugares en los que se realizan este tipo de estudios? Y más que nada por una cuestión de prevención, ¿sí? Pero tengan en cuenta que por una sola radiografía no le va a pasar nada, ¿sí? Lo mismo sucede con las resonancias, ¿sí? Con las tomografías no, ya es un poquito más polémico, pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Y es por eso que estos defectos que estuve nombrando sobre la radiación ionizante se observaron en hijos de madres que sobrevivieron a bombas atómicas. Bien, eso con respecto al agente físico que vamos a ver nosotros. Respecto a los agentes químicos, encontramos en primer lugar al consumo de tabaco durante la gestación, el cual sabemos que va a traer muchas complicaciones, tanto en la embarazada fumadora pasiva como en la embarazada fumadora activa, ¿sí? Si bien quizás los riesgos o sea, difieren en una y otra, pero siempre el riesgo está, ¿sí? Tienen que comprender esto muy bien. Bien, entonces el consumo de tabaco en la persona embarazada puede llegar a producir aborto espontáneo, embarazo ectópico. Esto es porque los compuestos químicos del cigarrillo van a tener una influencia en la motilidad de las cilias de la trompa uterina, imposibilitando así el transporte correcto o adecuado del cigoto, ¿sí? Implantándose este luego en la trompa uterina y dándose así un embarazo ectópico. También puede llegar a producir placenta previa, desprendimiento
prematuro de la placenta, ruptura prematura de membranas, esto es RPM, y parto prematuro. En el bebé que se está gestando puede llegar a producir restricción de crecimiento intrauterino, esto es RCIU, malformaciones cardíacas, fisura labio-alveolo-palatina, hipoxia fetal, bajo peso al nacer, aumento de la mortalidad perinatal y aumento del síndrome de muerte súbita del lactante. Esto es debido a que el bebé en la vida postnatal está viviendo en un ambiente contaminado de humo del cigarrillo, ¿sí? Y también estos niños pueden llegar a tener o sea, se aumenta el riesgo de sufrir patologías respiratorias como por ejemplo el asma y la bronquitis. Algunas de estas patologías, como por ejemplo el aborto espontáneo, el embarazo ectópico y la restricción del crecimiento intrauterino, van a ser causadas porque los productos tóxicos del cigarrillo van a deteriorar los vasos sanguíneos placentarios, ¿sí? Y así se va a alterar la circulación local y también se va a alterar la oxigenación y la nutrición del feto, ¿sí? Bien, en cuanto al consumo de alcohol durante el embarazo, sabemos que este también es muy riesgoso y que va a atravesar muy fácilmente la placenta, alterando el pasaje transplacentario de algunos nutrientes y dando así malnutrición fetal, ¿sí? Sabemos también que va a inducir a una vasoconstricción de vasos placentarios y umbilicales, dando como resultado una hipoxia fetal. También el alcohol es metabolizado muy lentamente por el feto, llevándose este mismo la peor parte, ¿sí? ¿De qué manera? El alcohol va a inducir a la muerte celular, muerte de células fetales y va a inhibir la proliferación de células fetales también, ¿sí? En la persona embarazada, entonces, el alcohol va a estar asociado a mayor riesgo de aborto espontáneo y si su consumo perdura durante la lactancia, puede esta estar afectada debido a que se disminuye la eyección láctea. Respecto a los efectos que puede llegar a tener en el bebé que se está gestando, el consumo de alcohol va a estar relacionado al síndrome alcohólico fetal, esto es un conjunto de anomalías a nivel del fenotipo y del neurodesarrollo del recién nacido. En la vida intrauterina puede causar restricción de crecimiento intrauterino, microcefalia, esto es un perímetro cefálico pequeño. A mayor cantidad de alcohol consumido durante la gestación, menor será el perímetro cefálico, un feto pequeño para la edad gestacional, y también puede llegar a causar la muerte fetal. En los niños que estuvieron expuestos al alcohol durante su vida intrauterina, estos pueden llegar a presentar bajo peso al nacer, retardo mental, pliegues palmares anormales y cardiopatías congénitas. Respecto a los trastornos propios del síndrome alcohólico fetal, encontramos a los pliegues epicantales, que es un pliegue de los párpados superiores que van a estar como cubriendo a los extremos mediales del ojo, hipoplasia maxilar acompañado con un prognatismo pequeño, una nariz corta y chata, el labio superior delgado, hipertelorismo, esta es una distancia bastante considerable, es decir, una distancia mayor entre los ojos, y ausencia de filtrum o aplanamiento del mismo. El filtrum también lo pueden encontrar como surco nasolabial. Ahí en las imágenes de la derecha de estos 4 niños se pueden ver que todos estos estuvieron expuestos al alcohol durante su vida intrauterina, ¿sí? Respecto al consumo de cocaína, sabemos que esta va a producir una estimulación en el sistema nervioso central, produciéndose así un pico de entusiasmo, de euforia, que luego decae y sobreviene el sentimiento de angustia en la persona que lo consume. Respecto al consumo de cocaína durante el embarazo, esta estimulación del sistema nervioso central va a producir un aumento de las endotelinas, las cuales van a tener una acción vasoconstrictora, produciéndose así la disminución del calibre de los vasos placentarios.
Es así como la placenta, digamos, puede llevarse la peor parte de del consumo, ¿sí? Es decir, si nosotros realizamos una anatomía placentaria, podríamos llegar a mirar presencia de trombosis, de infartos y hemorragias locales, ¿sí? Dentro de las complicaciones obstétricas encontramos que en la madre hay un incremento de las probabilidades de aborto espontáneo, bueno, de las complicaciones placentarias, el desprendimiento prematuro de placenta y el parto pretérmino. En el feto se puede producir una disminución del perímetro cefálico, gastrosquisis, restricción de crecimiento intrauterino, un feto pequeño para la edad gestacional, retardo mental, trastornos de la conducta y retardo del crecimiento postnatal. Bien, en cuanto al cannabis, a la marihuana, no hay mucha información respecto a esto debido a que la marihuana está asociada a un policonsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que consume marihuana generalmente consume otro tipo de drogas o de sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, puede llegar hasta consumir cocaína, ¿sí? Entonces no está bien establecido qué tipos de complicaciones puede llegar a traer la marihuana, el consumo de marihuana durante el embarazo, ¿sí? Lo que sí se sabe es que el consumo de la misma no está asociada a defectos teratogénicos, ¿sí? Bien, así todo se desaconseja el consumo de marihuana durante el embarazo debido a que tiene un efecto negativo en los resultados fetales y neonatales. Estos serían problemas en el neurodesarrollo y digamos, problemas neuroconductuales también. Bueno, con respecto a la talidomida, este es un fármaco que se utilizaba en personas embarazadas para tratar la hiperemesis gravídica. Estas son las náuseas y los vómitos que puede llegar a presentar una persona embarazada durante el primer trimestre de gestación, ¿sí? Bien, eh, pudieron notar que los hijos de las mujeres que se habían tratado con talidomida nacían con anormalidades de los miembros, ¿sí? Como por ejemplo focomelia. Entonces a partir de este momento empezaron a investigar a partir de la talidomida los efectos teratogénicos que pueden llegar a tener un fármaco, ¿sí? Entonces podemos decir que es un agente teratogénico bastante importante porque gracias a este se pudieron avanzar las investigaciones en cuanto a lo que es los efectos teratógenos de algunos fármacos, ¿sí? Además de dar desarrollo normal de los miembros, también la talidomida daba defectos cardíacos y renales. Ahí en las imágenes de la derecha se pueden ver a dos recién nacidos con defectos en los miembros, ¿sí? El ácido retinoico sabemos que ese compuesto va a regular la expresión perdón, de genes OX durante la embriogénesis temprana, ¿sí? Pero estamos hablando de un ácido retinoico endógeno. Ahora si hablamos de ácido retinoico exógeno y en grandes cantidades, estamos hablando de un agente teratogénico muy importante debido a que su efecto es muy dañino, ¿sí? En el feto. El ácido retinoico se suele utilizar como fármaco para el tratamiento del acné, ¿sí? Por eso es importante que las personas con capacidad de gestar, cada vez que realicen un tratamiento del acné con ácido retinoico, es importante que se le indiquen anticonceptivos y que se les aconseje que se realicen pruebas de embarazos periódicas para poder evitar el efecto teratogénico que puede llegar a tener este compuesto, ¿sí? El ácido retinoico es altamente liposoluble, por lo que va a atravesar fácilmente la membrana placentaria, causando durante la gestación en las personas embarazadas un incremento de abortos espontáneos y en el feto anomalías craneofaciales, como se pueden ver en la imagen de la derecha y arriba, ¿sí? Se puede ver que tiene el bebé el recién nacido, tiene una cabeza muy grande, la implantación baja y chiquita de las orejas,
tiene retrognatia, ¿sí? Esta mandíbula chiquitita y como para atrás. También se pueden observar cardiopatías, defectos en el cierre del tubo neural, fisura alveolo-palatina, hipoplasia mandibular, que es esta que les dije, y orejas pequeñas de forma normal, como vemos en la imagen de la derecha y de abajo. Con respecto al ácido valproico, este es un fármaco que se utiliza como un anticonvulsivante, ¿sí? Y también va a atravesar fácilmente la placenta. El ácido valproico, al igual que otros anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, se caracterizan por tener un efecto teratogénico. Por eso es importante indagar qué tipos de fármacos, en el caso de que lo consuman, toma la persona que desea gestar, ¿sí? Todo esto con el fin de poder evitar estos efectos nocivos en la persona embarazada y en el feto, ¿sí? Respecto a lo que puede llegar a causar en el feto, va a interferir en el metabolismo del ácido fólico, llevando a que éste tenga defectos en el cierre del tubo neural. También va a producir anomalías cardíacas y anomalías craneofaciales, las cuales las podemos ver en la imagen de la derecha, ¿sí? En donde se puede ver que estos niños tienen un puente nasal chato, un labio inferior grande, una boca pequeña y microcefalia, ¿sí? También puede llegar a provocar defectos en los miembros y un retraso de desarrollo postnatal. Bien, y con respecto a otros agentes de uso frecuente, es decir, fármacos que se utilizan de manera habitual, encontramos a todos estos que tienen un efecto teratogénico, ¿sí? Encontramos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son utilizados en las personas que sufren hipertensión, el litio, los anticoagulantes orales como la warfarina, las benzodiazepinas, los antitiroideos, los antineoplásicos y algunas hormonas. Es importante saber qué tipo de fármaco, como dije anteriormente, consume la persona que desea gestar o que está gestando, ¿sí? Es decir, siempre que se pueda, hay que aprovechar e indagar y consultar el consumo tanto de drogas ilícitas como lícitas, ¿sí? Eh, Cada una de estas puede llegar a dar o no complicaciones obstétricas y también anomalías fetales, ¿sí? Bien, y eso fue todo por el día de hoy. Esta fue mi última clase, ahora sí. Nada más que agradecerles por el aguante, por haberme escuchado, habernos escuchado. Esperemos que toda esta ayuda que le brindamos durante todo el año les haya servido. Así que nada, muchísimas gracias y nos estamos viendo.